Imashinaya mashikuna allipulla allichisha allituta tukuykuna allishamushka kaichik. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. A continuación quiero compartir con ustedes o enseñarles lo que es la hora en quichua. Vamos a aprender cómo decir la hora o cómo ver la hora en quichua. Amigos, comencemos. Para comenzar amigos tenemos que entender o saber cómo se dice la palabra tiempo en quichua. Se dice pacha, ¿ya? Pero ahora bien, ¿cómo se dice reloj en quichua? Pachatupu. Entonces ya tenemos tiempo pacha y reloj se dice pachatupu. Lo primero que tenemos que entender es o son las partes del día. Bueno, las 24 horas se compone por noche y día. De día es punja y de noche es tuta. De aquí vienen los saludos, buenos días y buenas noches, que es allí punja y allí tuta. Y también tenemos otras partes del día como es en la mañana o la tarde, ¿no? Que vendría siendo la mañana es tutamanta y la tarde es chishi. Tutamanta, punja, chishi y tuta. En cuanto al día tenemos lo que es el mediodía. El mediodía en quichua se dice chaupipunja. También tenemos la medianoche, que es chaupituta, ¿no? Chaupi es la palabra medio, ¿no? Es la mitad de algo. Chaupipunja y chaupituta. Mediodía, medianoche. Ahora bien, tenemos lo siguiente que tenemos que entender. Son las horas, minutos y segundos. La hora en quichua se dice sailla. Los minutos se dicen chiniku. Y los segundos en quichua se dice chinilla. Saila, chiniku, chinilla. Hora, minuto y segundos. Hay que también entender otra cosa muy importante. Al momento que vamos a dar la hora, cuando nos pregunta qué horas son, normalmente se responde la hora y el minuto. Entonces el segundo ya en este caso vamos a dejar de lado porque cuando nos preguntan la hora no damos hasta los segundos. Por ejemplo son 4:20. Entonces en este caso vamos a dejar de lado. Pero ya sabemos que sailla es hora, minuto es chiniku y chinilla es segundos. Ahora bien amigos, ¿cómo se dice la pregunta en quichua? ¿Qué hora es? Se dice ima pachata kan. ¿Qué hora es? Ima pachata kan. Bueno amigos, vamos a comenzar cómo decir la hora en quichua. Por ejemplo, tenemos, por decirles un ejemplo, 3 de la tarde. 3 de la tarde se dice kimsa pacha chishi. Y para decirles, por ejemplo, 3 de la mañana sería kimsa pacha tutamanta. Ya con la palabra chishi demuestras que es por la tarde y tutamanta demuestras que es por la mañana. Y ustedes dirán, ¿dónde entra la palabra sailla, que significa hora? Quiero recalcarles en esta parte. Por ejemplo, normalmente cuando respondemos, cuando damos la hora, no decimos es 3 horas de la tarde, ¿no es cierto? Simplemente decimos es 3 de la tarde. Entonces en quichua es lo mismo. Simplemente se dice kimsa pachachishi, 3 de la tarde, si es que es 3 en punto, obviamente. Vamos a comenzar desde la medianoche, ¿ya? Sabemos que la medianoche sería a las 12 en punto, entonces sería chaupituta. Pero si queremos decir con los números, sería chungaishkai pachatutamanta, 12 de la noche. Chungaishkai pachatutamanta. O simplemente decimos que es chaupituta. Ahora vamos con 1 de la mañana. 1 de la mañana sería shu pachatutamanta. 2 de la mañana sería ishkai pachatutamanta. Ahora bien, vamos a ver con los minutos. Sabemos que los minutos se dice chiniku, ¿verdad? ¿Cómo sería si queremos decir 6:30 de la mañana? Simplemente se dice sukta pacha tutamanta kimsachunga chinikua. Sukta pacha tutamanta kimsachunga chiniku. Y así sucesivamente sería de 7, de 8, de 10, de 11, de 12... Perdón, hasta las 11:59, ¿no es cierto? Al mediodía, que vendría siendo nuevamente hora 12 horas, ¿no? Entonces sería chaupipunja. ¿Por qué? Porque ya es de día, o sea, es mediodía, chaupipunja. Si queremos decir con los números, de igual manera sería chunga ishka y pacha chishi, ¿no es cierto? Porque en las horas que nos muestran digitalmente, te sale el mediodía a las 12 como PM, ¿no es cierto? Entonces por eso sería chunga ishka y pacha chishi. Si quieres decir ya es tarde, simplemente dices ñami chishikashka. Ñami, ya es. Ñami chishikashka. O ya es tarde. O ya ha sido tarde.
ñami chishikashka. En caso de noche, por ejemplo, sería desde las 7 de la noche hasta las 11:59, vendría siendo tuta, ¿no? Por ejemplo, para decir 7 de la noche sería canchis pacha tuta, ¿no? Son las 7 de la noche. Para las 8 de la noche sería igual. Pusa pachachishi, iskun pachachishi, chunga pachachishi, chunga shu pachachishi, chunga ishkai. Bueno, ya sería chaupituta, ¿no es cierto? Ojo, espero que les haya quedado muy claro que para dar la hora, la palabra sailla no se utiliza. Tú no dices ishkai sailla pachachishi, ¿no es cierto? No dices 2 horas de la tarde. Simplemente esa palabra hora es para otro contexto, digamos, ¿no? Como ya les puse el ejemplo anterior, otro ejemplo sería también cuando, por ejemplo, tú vas a viajar y dices aproximadamente voy a demorarme o voy a tardar 5 horas, ¿no es cierto? Entonces ahí estás dando que son 5 horas de viaje, ¿no es cierto? Entonces sería pichka sailla, 5 horas. Pero sin embargo, para dar la hora no utilizamos la palabra sailla, simplemente ponemos pacha. Cualquier número, cualquier hora del día, de la noche o de la tarde, añadimos la palabra pacha y más tutamanta o chishi, o tuta, dependiendo qué hora sean, y también los minutos. Si no saben, si quieren aprender de los números, aquí les voy a dejar el link para que vayan a revisar los números, aprender también. Ahora que ya estás aprendiendo de cómo decir o cómo dar la hora en quichua, quiero que me escribas en la cajita de los comentarios la hora exacta en que tú estás viendo este video, la hora y el minuto, nada más. También quiero explicarles el kan y kashka. Por ejemplo, para decir ñami chaupipunya kashka, la palabra kashka significa ha sido, ya ha sido mediodía. Kan es para decir el presente. Ñami chaupipunyakan, ya es mediodía. Ñami chishikashka, ya ha sido muy tarde o ya ha sido tarde. Ñami chishikan, ya es tarde. Ñami punyakashka, ya ha sido de día. Ñami punyakan, ya es de día. Yupaychani mashikunan kaita rikushkamanta kaimikan pachamanta yachakushkanchik. Y nada más que decirles muchas gracias por ver este video, y así que espero que les haya gustado. Kaishu hunkai kunakama, kaishu punja kunakama, allí ya ni mashikunan.